La transformación digital en salud no tiene sentido si no logramos conectar personas, datos y territorios. Por eso damos paso ahora al panel Interoperabilidad y Telemedicina para un mundo sin distancias. Hoy nos acompañan líderes que están haciendo posible un sistema de salud más conectado, más accesible y más ágil. Alejandro Hernández, del Hospital Alma Mater de Antioquia, Jorge Restrepo, del Hospital Pablo Tobón Uribe, Carlos Augusto López Saldarriaga, CEO de GLIA, Juan Sebastián Bonet, Chief Medical Innovation Officer en IMEX, y como moderadora, una mujer clave en la evolución digital de nuestra institución, Carolina Aguirre, directora de Informática Médica de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Bueno, hola a todos. Esperamos que este panel sea de mucho interés. Sabemos que ya es una hora así como compleja porque estamos cerca del almuerzo. Esperamos tener un muy buen abrebocas para ese almuerzo y la verdad me siento muy honrada y muy contenta de estar compartiendo este panel con colegas, con amigos, con compañeros de este recorrido tan grande que hemos tenido en la transformación digital y en el crecimiento de la salud digital en nuestro país y en la región. Entonces, yo quisiera que se presenten y me cuenten y nos cuenten a todos cuál es ese caso de éxito que ustedes dicen frente al tema de interoperabilidad, lo saqué adelante y cómo hicieron eso posible. No sé si quieres arrancar tú, Juan Sebastián. Gracias, Doc. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Bonet, soy director de desarrollo de negocio de IMEX y lo voy a contar desde un escenario muy romántico dentro de la empresa y lo voy a contestar desde el lado de la telemedicina y desde la teleradiología, que ha sido nuestro foco, porque en ese momento, digamos que poco se estaba hablando de la interoperabilidad. El primer reto era la accesibilidad. Entonces, estamos hablando del 2013, fue uno de nuestros primeros proyectos como compañía y fue poder proveer servicios diagnósticos de imágenes médicas remoto y remoto a nivel Amazonas. Entonces, uno de nuestros primeros casos fue proveer el sistema en el hospital departamental del Amazonas y que la interpretación pudiese ser desde Bogotá. Digamos que el resultado fue disminuir el tiempo de atención y entregar una oportunidad de la atención de 2 días versus 2 semanas. Y 2 días porque se gastaba cerca de un día que la imagen llegara a Bogotá y un día para que el radiólogo la tomara. Entonces, pues este es uno de los casos más bonitos que hemos tenido como compañía. Y tomándome unos segundos de mis compañeros, hay otro caso que es ya desde el negocio y es cómo con la interoperabilidad hicimos eficiente la gestión del paciente, el cobro y el recaudo, que al final de cuentas pues es uno de las problemáticas más serias que tenemos como industria y es cómo hago para que mi flujo vuelva a mí para poder seguir atendiendo pacientes. Entonces creo que son 2 casos que te mencionaría. Bueno, yo soy Jorge Restrepo, soy el coordinador de los procesos de desarrollo y de interoperabilidad del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Es curioso que al momento de nosotros estar acá hablando de tecnología, yo diga que de los mayores logros que hemos abordado en nuestra institución sean consecuencia de la tecnología, en donde en el 2010 arrancamos la vida de interoperabilidad en nuestro hospital conectando monitores. No teníamos en la región la posibilidad de preguntarle a otra institución que nos indicara cómo conectar monitores de signos vitales. Y más, cada día íbamos logrando interoperar más sistemas de información y primero fue un aprendizaje cultural porque nos llevó a concluir que lo más importante, hoy en día una interfaz es muy fácil, pero ¿qué se hace o qué vale la consecuencia de crear esa interfaz? Entonces entendimos que va mucho más allá y es el proceso, es educarnos como institución que la interoperabilidad me genera calidad en los procesos
y que beneficia a los mismos pacientes. Entonces, el poder hablar de casos exitosos, interoperar el RIS, el LIS, monitores, que reducen tiempo, que hay eficiencia y otro montón de alternativas, es que hoy, gracias a todas esas experiencias y trabajos que se hicieron, estamos hablando de una madurez institucional para poder interoperar. Sí, La, Carlos. la interoperabilidad tiene un espectro muy amplio, ¿no? Desde, Muchísimo. a veces lo que está en el imaginario es, ¿para qué queremos interoperar? No, pues para que me atiendan con mi misma historia clínica en cualquier hospital. Digamos, esa historia la estamos escuchando desde hace 15, 20 años y los que estamos en el tema de informática médica lo escuchamos mucho. El reto de nosotros, mi nombre es Carlos Augusto López, yo soy médico, dirijo una compañía que se llama Glia, hacemos gestión remota y continua de pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo con enfermedades crónicas prevalentes, diabetes, hipertensión, falla cardíaca. Y el reto de interoperar más grande que hemos tenido, y lo estamos haciendo muy bien, es lograr interoperar la casa del paciente, el hogar donde suceden las cosas, la data clínica que está él produciendo. Entonces el reto que hicimos fue cómo conectamos el tensiómetro, el glucómetro, la balanza, el oxímetro que está en la casa, que nosotros los médicos prescribimos que tienen que tomarse un medicamento y no volvemos a saber de ellos en 6 meses, un año, y yo necesito tener esa información en tiempo real. Y trabajamos fuertemente en esto y logramos poder conectar todos esos aparatos de la casa de forma muy sencilla. Tengo aquí en el bolsillo este aparatico, es una cajita, no vale nada, nos cuesta 15, 20 dólares ya producirlo. Y con este aparatico conectamos más o menos 50 dispositivos biomédicos y los interoperamos con cualquier modelo de historia clínica. Tenemos en este momento ya estamos por encima de los 1000 pacientes conectados en este momento. Y logramos crear pues esa ruptura de que la interoperabilidad va más allá del hospital y romper como esos muros de la institucionalidad y del servicio de salud por dentro solamente de las instituciones. Bonito el aparato y nosotros trabajamos con Carlos. Mi nombre es Alejandro, yo soy del Hospital Alma Mater de Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia y siguiendo lo de Power Skills que me gané el libro, quería contarles una historia, ¿cierto? Pues la historia es que yo no me había graduado del colegio cuando el hospital, que es una institución privada, pero que la Universidad de Antioquia es dueña del Hospital Alma Mater, empezó a pensar en ese problema, porque tenía una sede ambulatoria que queda al frente de la Facultad de Medicina y había comprado un hospital muy grande que era antes el Seguro Social, que era como, para nuestros visitantes internacionales, era como un hospital del Estado, pero tenía todo pues la estructura hospitalaria. Entonces el primer problema es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para conectar los datos entre la sede ambulatoria y la sede principal? Y en ese entonces, 2007, se montó una historia clínica web, un sistema de historias clínicas web que se llama GIPS. Caro, creo que trabajaste allá, Sí, ¿cierto? por supuesto. Allá hicimos la maestría en la Universidad de Antioquia de Telesalud. Y bueno, ya cuando yo llegué al hospital, yo soy internista, digamos que estaban en un proceso de colaboración con el Ministerio de Salud. Entonces, desde el ministerio nos intercambiábamos ideas y correos sobre cómo debería interoperar en salud y en Colombia todos los datos, y nuestra experiencia ha sido que nosotros construimos pues todo lo que tiene que ver con el estándar FHIR HL7 en nuestra historia clínica, pero la tecnología va después. Todo ha sido primero digamos que muchas conversaciones, muchos correos de ida y venida con el ministerio. Sobre todo hemos participado en la Conectatón. Yo creo que vamos a participar ahorita en una Conectatón internacional para probar nuestros propios estándares como Colombia en otros países, y yo creo que eso lo hemos llevado nosotros también a nuestras regiones. Ahorita estamos haciendo también pruebas con un municipio que es Jardín, y yo creo que el mayor logro que tenemos nosotros es que esto es una empresa privada, ¿cierto?, que fomenta la innovación social, porque todas las ganancias que nosotros tenemos se van para el comedor de los estudiantes de bajos recursos de la Universidad de Antioquia.
Entonces, es un círculo porque también los invertimos en investigación. Y de esa investigación surgen nuevas ideas que las volvemos startups y bueno, así vamos yéndonos. Entonces, la idea es que, pues yo quería poner, ya me dijiste que esto era una conversación, ¿cierto? Sí. Es que la verdad ha sido muy complejo con la parte del gobierno y no porque por todas las cosas que nosotros conocemos, sino que realmente es algo, es una entidad que creo que en todo el mundo va mucho más despacio adoptando las normas. Entonces, no sé, ese ha sido el mayor dolor que nosotros hemos tenido. No sé si mis colegas lo comparten. A mí me gustaría, en ese orden de ideas, preguntarle, por ejemplo, a Jorge, ¿qué considera que se puede trabajar para que precisamente podamos tener un sistema de salud que realmente sea interoperable y por dónde deberíamos arrancar? ¿Arrancamos por los hospitales? ¿Arrancamos por fuera de los hospitales en las casas? ¿Qué opinas tú? Bueno, lo primero que yo considero, y muy de manera resumida, hace tal vez 2, 3 años, cuando teníamos estos espacios de conversación, yo hablaba de cuando era niño, que salía a jugar con los amiguitos y había uno que tenía el balón. Y el hombre se llevaba el balón y se acababa el juego. Pero esa persona no jugaba porque no quería jugar con nadie. Cuando conseguimos otro balón, salíamos a la calle, no había más con quien jugar. Ya los niños estaban guardaditos en su casa. Ahora hablar de interoperabilidad, siento que es lo primero que tenemos que hacer es crear comunidad, porque de nada sirve que yo como institución pueda llegar a interoperar internamente, pero no tenga con quién más jugar interoperabilidad. Entonces, al crear comunidad, ese conocimiento se replica, cada institución a su vez va madurando y ya ahora sí tengo con quién más jugar. Ya todos tenemos un balón, ya todos tenemos las estrategias, ya todos podemos intercambiar toda esta data. Entonces, lo primero es empezarnos como gremio, no a mirarnos como que tenemos un problema que nadie más lo tiene. Todos tenemos la misma dificultad y todos tenemos que abordar las situaciones como un colectivo, como una comunidad. Ahora, eso suena muy bonito. ¿Cómo lo hacemos? Pues espacios como estos, en donde nos permiten relacionarnos, conocernos y empezar a crear, a co-crear entre nosotros. De esa manera, así a la velocidad del gobierno, ve que nuestra agremiación está trabajando, pues ya estamos adelantando gran parte del trabajo y no tener lo que tenemos hoy, que es una actitud muy pasiva, esperando a que la resolución salga, la ley salga. No, ya sabemos cuál es el estándar, ya sabemos qué se puede hacer. Entonces es mirar con soluciones como esta, o mirar con un asegurador, o mirar con otra institución qué necesitamos y qué beneficio tenemos para poder hacer esos intercambios. De acuerdo. A mí me gustaría preguntarle a Carlos, desde el punto de vista de interoperabilidad con dispositivos, ¿cuál ha sido el principal reto? Porque digamos, aquí estamos hablando de un tema de interoperabilidad a nivel macro, pero a veces se nos olvidan esos pequeños hitos que son los que permiten que podamos realmente disponer y compartir la información. El principal reto es interoperar lo que no se hizo para ser interoperable. Y se puede hacer. Tanto desde el punto de vista de nosotros, que nos toca buscar cómo se comunican estos dispositivos biomédicos y bit por bit saber qué hace, hasta pues ya los modelos de estandarización que conocemos muy bien y que logramos conectarnos con entidades pues grandes. Estoy conectado con el Hospital Alma Mater que utilizan nuestros dispositivos para extensión hospitalaria. Entonces, como decía al principio, hay un espectro gigante en el tema de la interoperabilidad que no conocíamos. Desde ese dispositivo pequeñito hasta pues toda la cantidad de información que enviamos, miles de signos vitales todos los días a estos grandes centros asistenciales. Pero ¿sabes qué, Carolina? He aprendido en los últimos meses. Ahorita tengo la oportunidad de ser consultor de innovación de la ADRES, que es una entidad pública que pues, los que no son de Colombia pues se encarga de
de girar los recursos en la salud. Se construyó un equipo de analítica impresionante, más de 60 personas, científicos de datos, y estamos buscando estándares de interoperabilidad, sobre todo HL7 Fire, para conectar, para crear, perdón, reglas, por ejemplo, de auditoría, o para mejorar la forma en que se pagan, en que se radican cuentas, en que se transmiten facturas entre los prestadores. Entonces, he descubierto que en salud el mundo de la interoperabilidad va desde la casa del paciente, como dije en un principio, tomándose un signo vital, hasta el gran gasto en gobierno para que nos paguen a nosotros. Esto es crítico para que pueda funcionar bien el sistema. Y este tema de interoperabilidad, la implementación de estándares internacionales, la voluntad política para que todos hablemos y tengamos todos el balón, es crítico para que esto funcione bien. De acuerdo, Carlos. Yo quería preguntarle a Juan Sebastián, en ese orden de ideas, sabiendo que IMEX pues, ha ayudado muchísimo a la democratización del uso de imágenes en todos los entornos, ¿cuáles han sido esos principales retos de infraestructura que impactan que podamos compartir y disponer de la información de una manera más adecuada? A ver, yo creo que primero tenemos que entender el problema. Y el problema es la ausencia de los radiólogos, es la ausencia de capacidad humana que tenemos en el sistema de salud, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y es que estamos satisfaciendo tan solo el 60% de las imágenes que se producen de una manera técnica y con calidad. Y de eso, el problema más grande es que no estamos ni siquiera tomando las imágenes que deberíamos estar tomando para atender a la población. Entonces, cuando partimos de ese problema, entendemos que lo primero que tenemos que dar es acceso. IMEX, y me encanta la palabra que utilizaste, doctora Carolina, y es que primero tenemos que democratizar el acceso a esta información. Entonces, IMEX lo que hizo fue presentar un modelo de negocio en donde los hospitales se interesaran en tener digitalización, en no solamente invertir en un equipo para generar imágenes, sino en controlar y en tener ese acceso para hacer información remota. Luego que yo ya tengo la información, logré conectar un hospital, es cómo hago para que la información se integre a nivel de la imagen médica. Hasta ahora no entremos a hablar de la interoperabilidad con demás sistemas, es cómo al menos conecto dos hospitales como una red. El tercer paso es cómo hago que el radiólogo, que al que ya le logró llegar la imagen, al que le generé una unidad de información, pueda hacer su trabajo más eficiente. Y por último, es cómo ahora sí me conecto con el resto del hospital y cómo hago para que la historia clínica sea accesible desde cualquier lugar y que la pueda compartir con diferentes especialistas. Entonces, desde la perspectiva de IMEX, lo que hemos buscado es que se acceda a la información y que los pacientes, al menos en nuestro territorio como Colombia y en el territorio en Latinoamérica, puedan tener un diagnóstico digno, que una fractura sea leída en tiempo y forma. Porque creo que en el mundo y en las conversaciones que hemos tenido estos 3 días, nos hemos enfocado en cómo hago para bajar 2-3 minutos en un proceso de atención. Pero se nos olvida que hicimos eficiente una parte del proceso, pero en el handover al siguiente involucrado, en el siguiente stakeholder, pasaron 5 minutos. Entonces, todo el esfuerzo lo estamos perdiendo. Entonces, nosotros, desde ese proceso de la interoperabilidad, lo que buscamos es hacer una consultoría para que la información llegue en tiempo y forma. Y por último, ¿ustedes saben por qué los servicios de imágenes médicas están en el sótano? Que no les dé la luz nunca. Y no es por el peso de las 10 toneladas del resonador. Es porque ahí se basa el diagnóstico de un paciente. El 80% de los pacientes que entran a un servicio de imágenes, de un servicio médico, necesitan de una imagen para poder ser atendidos, para poder encontrar un diagnóstico. Entonces, entendiendo esa base, la información tiene que ir de abajo hacia arriba hasta que encontremos ese diagnóstico. Completamente de acuerdo con el paralelismo. Yo quisiera preguntarte, Alejandro, tú como Chief of Medical Informatics de un hospital universitario, frente a estos temas de interoperabilidad que, como los mencionaba Inmo en una charla anterior, es la parte poco sexy, la parte donde toca trabajar con los datos,
entrar a hacer un montón de trabajo que no se nota, pero que al final, del cual dependemos casi que al 100% de los resultados desde el punto de vista de educación a los estudiantes de pregrado, de posgrado. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están interviniendo en esos ejercicios para que esto no sea una cosa externa, por allá de los ingenieros, sino que nosotros como médicos tenemos muchas velas en este cuento? Pero que tocaste la vena, el puntico, porque voy a retomar tu intervención sobre una experiencia que tuvimos nosotros con los residentes de radiología. Entonces, yo soy internista, entonces yo hablé con la jefe de radiología y le dije, bueno, necesito que los seres humanos interoperemos, mejoremos la comunicación, porque es que mis pacientes se están quedando con dificultades en el diagnóstico, con errores en el tratamiento, porque no estamos hablando. Entonces habíamos puesto protocolos de interoperabilidad para que la información migrara más rápido, pero eso no garantiza que yo como ser humano interiorice esa información, lea y haga un proceso de razonamiento clínico frente al paciente. Entonces la primera pregunta es, no es cómo interoperamos nosotros business to business, no. La primera pregunta es, ¿dónde está el paciente en todo esto? ¿Cierto? ¿Dónde estamos los seres humanos y qué papel tiene la tecnología en esa interacción? Entonces llegamos, pues hemos hablado mucho sobre cómo el acto médico es un ritual, y tiene evidencia antropológica sobre eso, ¿cierto? Así como nosotros nacemos, nosotros buscamos una transformación de la enfermedad hacia un estado de curación, y fue una discusión que tuvimos arriba, pues, en el consenso RACE en Harvard, cuando estábamos buscando, pues, mirar cómo debería implementarse en todas estas nuevas tecnologías y la IA, y no existe un tercer actor, pues, llámele como quiera, IA, HL7, FHIR. Entonces, es un tema de habilidades humanas, es un tema de cómo podemos nosotros empezar a hablar, a comunicarnos, porque cuando hablamos de interoperabilidad estamos hablando de protocolos de dos software, cómo se comunican y cómo deberían enviar los datos, pero más allá de eso es qué vamos a hacer nosotros cuando los software interoperen. Entonces, estamos aquí, 3 hospitales, maravilloso, Fundación Cardiovascular hizo este evento, creo que para eso son los eventos, Hospital Pablo Tobón Uribe, Hospital Alma Mater, 2 proveedores, uno de imágenes, uno de atención domiciliaria, y estoy seguro que entre nosotros nunca nos hemos sentado sino en este panel para decir, venga, hagamos una prueba, llevémoslo a la acción. O sea, ¿cuándo le vamos a mostrar a todo el público que nosotros logramos hacer una prueba exitosa y que todo esto migró desde las imágenes hasta la casa? ¿Y cuál es el papel del paciente en todo esto? El paciente puede acceder a las imágenes. Ahí les dejo la pregunta. Sí, bueno, lo hice como pregunta, pero puede ser como tarea si todos nos proponemos. Sí. En ese orden de ideas me gustaría, ya para ir cerrando el panel, que en muy pocas palabras ustedes comenten cuál es el principal reto, dificultad que tenemos por delante para que realmente podamos tener un sistema de salud interoperable. Carlos. 2 cosas, cultura y voluntad. Dejó de ser un problema tecnológico hace mucho tiempo, la tecnología se inventó hace rato y yo creo que tenemos estándares súper bien hechos, tenemos gente brillante construyéndolos y aplicándolos, pero si no tenemos la voluntad no lo vamos a hacer. Juan Sebastián. A ver, yo creo que tenemos que primero poner oportunidad por delante del problema, y es qué cosas se están haciendo bien y desagregar el problema en pedacitos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como menciona Carlos, es tener el interés, tener las ganas, tener esa voluntad de generar conexión como equipos y no trabajar como islas internamente dentro de una institución. ¿Sí? O sea, el primer problema lo tenemos como instituciones en el interés de compartir mi tarea con la tarea de mi compañero de al lado. Segundo, es tener un interventor que garantice que esa comunicación suceda. Y ahí viene un término que he venido aprendiendo gracias a ti, doctora Carolina, y es el CMIO. Todo hospital debería tener un CMIO. Y que lo escuchen. Y que lo escuchen. Que nos, Y que entre y que Aquí garantice hace que mucho sucede caso. comunicación y que haga la tarea de que nos sentemos los proveedores y que la información llegue del punto A al punto B. En el tercer nivel entra
esa gobernanza, ese gobierno, esa institución pública que escuche y que vea que hay hospitales o grupos independientes que hicieron la tarea y que le digan al gobierno, mire, no me tome como un gasto, tómeme como una inversión. En el momento en que nosotros lleguemos al nivel cultural de ver la salud como una inversión y no como un gasto, y que los presidentes no vean un gastico en un papel, sino que eso produce, entonces dejará de ser un problema. Y genera valor. Gracias, Juan Sebastián. Jorge. Dos cosas muy concretas. La primera es ver que para yo poder interoperar extramuralmente, tengo que empezar a trabajar internamente. Y eso tiene que ser con un propósito claro y específico por los diferentes procesos de cada organización, laboratorios, radiologías, etcétera. ¿Cuál es el propósito de yo intercambiar información o datos? La definición concretamente dice que interoperabilidad es la posibilidad de intercambiar datos con un propósito. No es pasar un dato de un sistema a otro y quedarse ahí. Y nuestras organizaciones tienen que ver la interoperabilidad que nació hace muchísimos años, por lo menos ahorita pronunciamos la palabra sin gaguear. Hace muchos años daba dificultad mencionarla, pero esa voluntad tiene que nacer desde adentro, desde nuestras directivas, ser conscientes que la data hoy en día para poder hablar de inteligencia artificial es lo fundamental. Y tengo data regada por todas partes en el hospital, cada sistema produce, y el único mecanismo que me ofrece poder lograr lo que hoy estamos hablando de inteligencia artificial es el intercambio de esa data, con ese propósito. Y luego, la voluntad del gobierno, porque desafortunadamente nuestras organizaciones están corriendo para interoperar si el gobierno nos pone a correr. Si no nos jalona, no dice que hay una fecha para poder cumplir, no hacemos, nos quedamos ahí esperando. Pero tenemos muchas cosas como instituciones que podemos ir trabajando sin que nos pongan una fecha o un compromiso. Alejandro. Claro, sé que estás moderando, pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu mayor dolor? Oh. Te la devuelvo. Ah, muy bien. En frío. Siempre toda buena acción tiene su merecido castigo, ¿no? Ave María. Bueno, no, yo pienso que definitivamente tiene que ser un tema de que realmente hagamos realidad la interoperabilidad en términos de el sentido que tiene interoperar. Interoperar es colaborar, es compartir, tú lo mencionabas, todos lo mencionamos. Si nosotros somos capaces de poder dejar de lado egos, criterios sesgados, silos de datos e información, yo estoy completamente seguro que esto es perfectamente factible porque como tú lo mencionabas, el tema no es tecnológico, ya no es tecnológico, hace mucho tiempo dejó de ser tecnológico. Claro, hay que trabajar en el estándar, en conocer el estándar, en que los profesionales de salud estén trabajando fuertemente y conozcan que este tipo de posibilidades existen. Pero más allá de eso, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y empezar a salir a jugar con la pelota. Entonces… Sí, claro, y el problema es que, y para allá iba, es que cuando tienen la pelota todos quieren ser goleadores, todos quieren ser quien hace un gol. Para los internacionales nos gusta mucho el fútbol, para nosotros es el soccer, es fútbol. Entonces todos quieren ser delanteros y quién va a tapar y cómo vamos a trabajar en equipo. Tú que mencionabas la educación médica, a nosotros no nos enseñan a trabajar en equipo. Nos dicen, usted tiene que resolver el problema de su paciente. Y cuando uno sale, está con la enfermera, está con el regente, está con los colegas radiólogos, con el interconsultante, el nutricionista, y no trabajamos en equipo, empezando por la educación. Y creo también que es un tema de educación que se sale de nosotros, porque entonces con Carlos tuvimos la experiencia. Conectamos todos los datos desde la casa hasta el hospital, del hospital a la parte ambulatoria, teníamos todo listo. Vaya, venda ese servicio. ¿Eso qué es? ¿Eso qué valor tiene? Uno lo explicaba y ustedes mismos lo han dicho, pues en el papel la cosa se vuelve diferente. Entonces, hacer ese cambio cultural es un reto bien grande y yo creo que retomo lo que dijeron los compañeros, hay que empezar por algún lado y podemos empezar entre nosotros mismos. Claro que sí, ya. Claro. Ya hablamos de lo básico, cultura y voluntad, y ahora lo máximo,
adoptar estándares. Completamente de acuerdo. Adoptar estándares tomarse en serio la adopción de estándares desde el nivel de nosotros como prestadores hasta el nivel máximo en gobierno, que creo que lo debemos hacer y los estándares están listos para que los utilicemos. En el caso de nosotros, por ejemplo, nos hemos tenido que conectar con compañías con historias clínicas electrónicas y es tremendamente complejo y nos podemos demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas con un costo gigante para ellos, cuando con un estándar yo simplemente no tengo que hacer nada y lo puedo hacer de un día para otro. Y aquí en Colombia, que somos expertos para cobrar integraciones que valen miles de millones de pesos cuando no deberían valer nada. Entonces la adopción es súper importante. No inventarnos el agua tibia. Yo creo que esa es parte del ejercicio que tenemos todos que aprender. Y tenemos que investigar, innovar, generar conocimiento. Perdón que te interrumpa, pero es que tengo que poner esa parte. Hay que innovar, hay que investigar. Tenemos que sentarnos a pensar, no en cómo estamos un paso atrás, no. Ahorita yo creería que este tema también hay que tocar el tema de los MCPs, como Model Context Protocol, cómo ahorita la inteligencia artificial, cómo nos comunicamos y cómo la IA tiene un protocolo de interoperabilidad para poder interoperar con la web, para poder interoperar con la historia clínica. Podemos construir cosas de esas, estudiar cosas de esas, mostrarle al mundo que tenemos muchas cosas que hacer y tenemos toda la capacidad porque, vos sabes, los ingenieros son unos magos. Los ingenieros, yo los admiro. Usted les dice esto y ellos lo resuelven. Ahora, ¿cómo? Es el problema. Bueno, muchísimas gracias de verdad a nuestros panelistas y a ustedes por estar participando en este panel.